Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. Esta entrevista la vamos a hacer justamente en esta semana donde se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. Hay varias aristas que conversar en este tema, que es la salud sexual por lo pronto, pero nos vamos a enfocar en los adolescentes. Fíjense que hay varios datos bien interesantes. Por ejemplo, en una década, ¿qué diría usted? ¿Qué pasa con la edad del inicio de la vida sexual? Aparentemente en nuestro país ha estado bastante parecido, ¿no? En los últimos 10 años, en la última década. Para hablar de esto, de las enfermedades, de los riesgos, del comportamiento también de los jóvenes. Estamos acá en el estudio, le agradecemos desde ya que haya venido a la doctora Carolina Conejero, es ginecóloga infanto-juvenil de la Clínica Alemana. Doctora, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un tema tan importante y que se habla quizás un poquito más que antes, ¿no? Pero todavía falta conversarlo abiertamente y con el lenguaje apropiado, por cierto. Decía yo que es el Día Mundial de la Salud Sexual. ¿Qué definimos? ¿Qué se entiende como una salud sexual? Bueno, la salud sexual es la realización no solo del acto sexual, sino que todo lo que conlleva eso bajo ciertas reglas o evitando riesgos para las pacientes, principalmente infecciones de transmisión sexual y el embarazo. Ambos son preocupaciones importantes hoy día y además en las adolescentes que sea algo, una decisión de ellas, que sea ojalá algo que pueda llegar a ser pleno y que no pueda traer consecuencias futuras. Claro, la salud sexual tiene muy vinculado evidentemente a la educación sexual y hablar justamente de estos temas, que tiene que ser desde temprano, no cuando un adolescente se enfrenta quizás a sus primeras relaciones. Sí, los programas de educación sexual que han logrado demostrar que cuando se realiza educación sexual, las mujeres empiezan su vida sexual, su debut sexual mucho más tarde y tienen menos parejas sexuales y se protegen más, tanto de infecciones como de embarazo. Entonces eso nos habla de lo importante que es realizar una educación sexual, como tú dices, preventiva, no cuando ya han iniciado la vida sexual. Hablemos de cifras. A mí al menos me llamó la atención cuando se hace la comparación de la edad de inicio de la vida sexual justamente en nuestro país. Sí, eso se cree que ha disminuido mucho, pero según la última encuesta nacional de la juventud, por primera vez aumentó la edad de inicio y por primera vez, que es algo que llama la atención, las mujeres tienen un porcentaje más alto de inicio de vida sexual que los hombres. La encuesta nacional de la juventud partió en 1997. La edad promedio hoy día es 16,53 años, o sea, se ha mantenido más o menos estable, pero esta última encuesta nos demuestra que ha aumentado la edad y no ha disminuido como estaba un poco la creencia. Justamente, porque uno creería que es al contrario. ¿Cuáles son los factores que podrían llevar a esto? Yo creo que la educación sexual, el acceso a información, el acceso... Vemos hoy día que en distintos hospitales hay acceso a anticoncepción, tanto de larga duración como anticoncepción oral, y campañas educativas de lo importante que es el uso del preservativo. Y también empoderando a nuestras adolescentes en relación a que tengan relaciones o inicien su vida sexual cuando ellas quieran y no por presión de los pares o del pololo, que esa es una cosa que ocurre habitualmente. Finalmente termina dando más autonomía, ¿no? Más empoderamiento a las adolescentes. Sí. Mencionó el uso del preservativo. 72% aumentó el uso del condón, en la primera relación sexual. Sí, yo creo que eso es gracias a las campañas. Todavía nos falta mucho. La ideal es que ojalá fuera el 100% en la primera relación sexual, pero sí ha aumentado en relación a las otras encuestas. También dentro de la misma línea han disminuido muchísimo los partos en adolescentes. En fin, ¿cómo diría usted que estamos a nivel nacional, cifras comparativas? No sé si en la región o hacia donde uno debiera aspirar justamente a la educación o a la salud sexual también. Yo creo que deberíamos aspirar a cifras más externas, o sea, compararnos con países desarrollados, Estados Unidos. Si uno bien ve que en Estados Unidos hay ciertas diferencias, la población negra tiene más embarazos que se compara con la población blanca. Lamentablemente nosotros en Chile todavía, si tú comparas las cifras de embarazo en adolescentes, todavía hay ciertas diferencias según estrato social y según la región de nuestro país. Entonces, ojalá tratar de lograr cifras un poco más parecidas a extranjeras. Todavía nos falta mucho en educación sexual, nos falta mucho en acceso, si bien hay métodos anticonceptivos, todavía nos falta mucho de que pueda haber mayor accesibilidad para ello, mayor acceso a todo lo que es anticoncepción de larga duración, que ha demostrado en adolescentes que
disminuyen las tasas de embarazo. Son los únicos métodos anticonceptivos que han demostrado que sí pueden disminuir las tasas de embarazo. Y dentro de la anticoncepción de larga duración hablo tanto de los implantes subdérmicos como de los dispositivos intrauterinos medicados y no medicados. Eso le voy a preguntar porque nos está escuchando mucha gente que no está tan cercana a estos conceptos, a estos términos. Entonces definamos qué son estos de larga duración, la anticoncepción de la anticoncepción de larga duración se refiere a todos los métodos que no requieren toma diaria. Porque si vemos a como las pastillas, las pastillas que efectivamente las pastillas, el error en la toma en adolescentes, el 50% de nuestros adolescentes se toma mal la pastilla. Se olvida, se atrasa. Hoy día vemos también, post pandemia, muchas adolescentes que están medicadas, polimedicadas, y hay muchos medicamentos que alteran la absorción de la pastilla. Entonces, ¿qué nos permite la anticoncepción de larga duración? Al no ser de toma diaria, evitar el error que se produce con la toma diaria. Tanto el dispositivo como los implantes, que son métodos que duran 3, 5 años, han demostrado que las tasas de uso al año son mucho más altas comparadas con cualquier método, con otros métodos anticonceptivos, y las tasas de embarazo también son más bajas. ¿Y hay alguna edad mínima para utilizar este tipo de No tiene contraindicación según la edad. La idea es, cuando nos llega un adolescente, nosotros en la consulta, todas las ginecólogas que trabajamos con adolescentes, es principalmente 2 focos, 3 te diría. 1, evitar el embarazo. 2, evitar infecciones de transmisión sexual y educar a ese adolescente para el uso del preservativo. Y 3, que tenga una vida sexual plena, que inicie su vida sexual y que ésta sea plena para que tenga una vida larga en ese sentido. Dentro de los mitos que se puede escuchar es que, claro, que si empiezan a tomar o con estos dispositivos de larga duración, pueden tener algún tipo de efecto después cuando quieran ser mamás, por ejemplo. No tienen ningún efecto. Eso está en la población, está la creencia, porque antiguamente había un dispositivo que fue uno de los primeros que se creó, que ya no se utiliza, que sí tenía el hilo que traen los dispositivos intrauterinos, era doble, y ahí podía haber más riesgo de infecciones. Y eso se ha traslapado hoy día al uso de la T de cobre y al uso de estos dispositivos medicados, pero no tienen mayor riesgo de infecciones. Sí, lo importante siempre es, antes de usar un dispositivo, hacer un estudio, un screening de principalmente clamidia, que es una infección importante en adolescentes, para evitar una infección, que la paciente tenga esa infección, uno no la sepa y al ponerle el dispositivo arrastre esta infección y produzca mayor daño. Ahora, importante decir que esto es para prevenir los embarazos, no las enfermedades. No, es solamente como prevención de embarazo, independiente del método que use el adolescente, tiene que usar el preservativo. Nosotros le hablamos mucho en la consulta a nuestras adolescentes de la doble protección. Método anticonceptivo, el que tú quieras, el que tú decidas usar, y preservativo para evitar infecciones de transmisión sexual. Porque también está la creencia en la adolescente muchas veces que se usa preservativo porque las pastillas no inhiben la ovulación. Me tengo que cuidar el día 14, el día 15, y no es así. Las pastillas inhiben la ovulación, pero no protegen contra infecciones de transmisión sexual, que sí lo hace el preservativo. Y las infecciones, muchas, la mayoría, son asintomáticas. Entonces, cuando ya dan síntomas, se llegó tarde. Claro. Doctor, estamos hablando, claro, de salud sexual, pero también de información, de educación sexual. ¿Cuándo empezar a hablar con los y los también, ¿no? Niños justamente de estos temas? ¿Y con qué conceptos? Porque hasta hace no muchos años era que se le buscaba algún sinónimo más como más cercano. Sí, no, yo creo que, a ver, con los adolescentes, con los niños hoy día hay que hablar, claro, no usar palabras como... hablar de vagina, de pene, no de pirulín, no de pirulín, o temas como tomar el sexo como tabú, porque yo creo que hoy día no está el tiempo para eso. O sea, hoy día hay que hablar de pene, de vagina, de menstruación, de embarazo, de infecciones, y ojalá precozmente. Hoy día vemos que en los colegios sí se están haciendo charlas, se hace educación sexual, pero yo creo que falta todavía mucho en ese sentido. Pero no sé, hoy día te diría 12 años, 11 años, empezar a educar desde chiquitito. Nosotros acá abordamos el tema, recuerdo en plena pandemia, ¿no?, de la pubertad precoz, que se estaba adelantando justamente por distintos factores. Por la pandemia, ¿Qué es lo que han visto ustedes? Se ha visto no solo en Chile, en todos los países, por la pandemia, que aumentó, se acortó la regla, la primera, la menarca, llega antes, producto de la pandemia, por 3 factores principalmente. Uno, el estrés, el encierro, y eso está descrito incluso en guerras, la pubertad se adelanta.
Segundo, el estar encerrado, menor movimiento, menor ejercicio, más ganancia de peso. Y eso, la ganancia de peso en niñitas, el porcentaje de grasa, hace que la pubertad se haya adelantado post pandemia más o menos 6 meses. De hecho, hay un trabajo italiano publicado que habla específicamente del adelanto de la pubertad post pandemia. ¿Y qué efectos puede tener eso? A ver, claro, uno lo piensa en el tema más práctico del crecimiento. Sí, el crecimiento, pero también la madurez que puede tener para una niñita que le llegue a los 9 años versus que le llegue a los 10 o a los 11 es distinta la madurez de aceptar la menstruación, todos los cambios que se producen, el tener que usar las toallitas todos los días, el aseo que eso implica versus una niña de 10 años. O sea, la madurez en un cerebro a los 9 es totalmente distinto a los 10 y totalmente distinto a los 11 o a los 12. Y en ese sentido hay algunas alternativas, ¿no? El tema de, hay unas inyecciones o algo sí, para hay tratamientos que son inyecciones, que en general los tratamientos son indicados por endocrinólogos infantiles y son inyecciones que mínimo son 2 años, inyecciones cada 3 meses. ¿Son seguras? Porque también, entre sí, tanto mito, sí, porque uno dice, claro, la naturaleza manda, pero usted nos pero comenta factores como el estrés o como lo que vivieron muchos preadolescentes en pandemia, tampoco es muy, comillas, normal. Sí, no, los tratamientos son seguros, llevan años y no han demostrado tener efectos deleterios, que muchas veces hay la creencia que esto podría traer consecuencias futuras y no tienen consecuencias, son tratamientos seguros. Hablábamos del tema, bueno, de los anticonceptivos de larga duración, que esos son para evitar embarazos, pero no las enfermedades. Sí. Uno cuando piensa en enfermedades de transmisión sexual de inmediato piensa en el VIH, que hay varias campañas, en fin, pero hay otras que no se habla tanto y que no se previenen tanto. Sí, lo que pasa es que el VIH, en Chile hay infecciones de transmisión sexual que son de notificación obligatoria y dentro de eso está el VIH. Lamentablemente no todas las infecciones son de notificación obligatoria. Tenemos la clamidia, que yo te diría que hoy día es mucho más alta de lo que puede ser un VIH. La clamidia es una bacteria que es asintomática en el 70% de los casos y que puede producir en la mujer infertilidad, ¿ya? Puede producir también problemas en los embarazos, partos prematuros, infecciones en el recién nacido. Entonces, hay infecciones que no se sabe tanto, que no se habla tanto, se habla mucho del VIH, y yo creo que hoy día se ha normalizado un poco el VIH, como ya la gente no se muere. Claro. Entonces, la comunicación de riesgo ha bajado. Ha bajado sí. un poco, pero están todas las infecciones, está el virus papiloma. En Chile, en nuestro país, está la campaña, se vacunan hoy día niños y niñas con la vacuna del virus papiloma, que eso probablemente vamos a verlo en unos años más, que sí va a bajar el riesgo de condilomas, vamos a tener menos condilomas, que se ve mucho en la consulta, y también va a disminuir el cáncer de cuello uterino. Mencionó dentro de las enfermedades de transmisión sexual algunas que son asintomáticas. Sí. Vamos a conversar cómo identificar, cómo ver los riesgos también que eso implica con la doctora Carolina Conejero, es ginecóloga infanto-juvenil de la Clínica Alemana. Hacemos una pausa y volvemos con esta y otras preguntas. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de iGadget, tu programa de tecnología. Pónganse cómodos. Comenzamos. Yo soy Cristian Chaparro, @Cristian Chaparro en las redes sociales. No se pierdan iGadget a través de Bio Bio TV.
Seguimos acá en el estudio de BioBio TV conversando con la doctora Carolina Conejero, es ginecóloga infanto-juvenil de la Clínica Alemana, justamente en el contexto, ¿no?, de la Semana del Día Mundial de la Salud Sexual. Doctora, antes de la pausa hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual y, claro, la más conocida, el VIH, ya lo hemos comentado, pero mencionó algunas que son asintomáticas. Sí. ¿Cómo identificar, cómo saber, cómo consultar? A ver, como yo te decía, son asintomáticas. Lo ideal es tener un control ginecológico y dentro del control ginecológico se hace la pesquisa para clamidia, ¿ya? Eso se hace una vez al año y si hay cambios de pareja en adolescentes se vuelve a realizar la clamidia. La clamidia, como yo te decía, es asintomática en un 70%. La gonorrea también es asintomática. Entonces es súper importante no esperar los síntomas, sino si tienes conductas de riesgo, has tenido conductas de riesgo, no has usado preservativos, tienes muchas parejas sexuales, consultar. De hecho, la clínica cuenta con un programa que se llama Teleprep, que es por telemedicina, que todas aquellas pacientes, tanto hombres como mujeres, que tengan conductas de riesgo, pueden consultar, se les hace exámenes y son evaluados por médicos infectólogos y se deriva en caso que necesiten alguna interconsulta. De todas maneras, los controles ginecológicos desde el inicio de la vida sexual, ¿no? Sí. Anualmente. Anualmente, ideal en lo que es adolescencia, es ojalá ideal llevarlas antes, porque nosotros realizamos consejería en la consulta, de conductas sexuales, de conductas de riesgo, drogas, tabaco. Entonces, lo ideal es no esperar a que la niñita esté pololeando, esté saliendo, sino ojalá llevarlas antes como prevención. Cuando hablábamos de los métodos anticonceptivos, están, bueno, los de a larga duración, que ya los detallamos, pero el tema de las pastillas, usted dice que la mitad de las adolescentes, de las menores de 25 años se toman la pastilla mal. Se atrasan, se olvidan o la mezclan con alcohol, la mezclan a veces con otros medicamentos que sí puede haber interferencia. Hay medicamentos que interfieren con la pastilla y hacen que se absorba menos y también viceversa. La pastilla puede hacer, por ejemplo, en el caso de la lamotrigina, que es un medicamento de uso psiquiátrico, que el Lamictal, la lamotrigina, baje su dosis. Entonces es súper importante eso cuando uno hace consejería en el uso de métodos anticonceptivos. Claro, para que puedan optar justamente ellas cuál quieren. ¿Estos de larga duración tienen un tiempo determinado? ¿Se pueden eliminar? ¿Pueden...? A ver, el implante, que es uno de los que yo te comentaba, que se pone, es un implante subdérmico que está hay acceso a nivel de consultorio, de hospital. Ese dura 3 años y es un implante que va en el brazo. Gratis, entiendo, ¿no? Sí, ya. Gratis. Y al tercer año hay que cambiarlo, retirarlo. Normalmente lo que hacen las adolescentes es se cambia su implante. Claro. Los métodos, los DIU medicados duran 5 años, hay otro que dura 8 años, entonces esos se van cambiando. Pero no se pueden retirar antes si es que alguien quiere... Sí, se puede retirar cuando ellas quieran. Si han tenido alguna molestia o quieren cambiarse de método, se puede retirar cuando ellas elijan. No es un método que no se pueda retirar antes. Doctora, cuando hablamos también de salud sexual, también, bueno, hay varias aristas, ¿no? Y que puede derivar también en otra salud, que es la salud mental. Sí. ¿Cómo afecta el no conocerse? Bueno, si hablamos de embarazo no deseado, por ejemplo, pero también hay un tema de autoestima, también hay un tema de plenitud, de sentirse realizado, quizás también a la edad más adulta. Sí, pero hoy día, como lo hablábamos antes, las mujeres están más empoderadas. Entonces, antiguamente las mujeres no se preocupaban de pasarlo bien, de tener un sexo que para ellas fuera gratificante y pleno. Hoy día sí están preocupadas, cosa de ver la cantidad de sex shop que hay, y las que consultan son mujeres principalmente, y las adolescentes también es un tema para ellas. El pasarlo bien, el tener una vida sexual plena, que probablemente para nuestras mamás o nuestras abuelas no era un tema. La mujer era más... cumplía una labor más de reproducción y satisfacción para el hombre. Hoy día las cosas han cambiado, entonces sí están preocupadas, te consultan, te preguntan en la consulta si tienen algún tema o también lo preguntan, se deriva muchas veces si hay temas de problemas de orgasmo y todo eso. También hay apoyo de psicólogas, psiquiatras que apoyan, y es una preocupación de las mujeres hoy día. ¿Y hasta qué edad se puede tener hay una edad hasta para tener una salud sexual plena? Yo creo que
mientras uno esté viva, yo creo que es una, o sea, no hay una edad para eso, al contrario, yo creo que mientras uno esté vivo uno puede tener una vida sexual plena y hay que preocuparse de eso. Y dentro de eso también lo hemos estado comentando las nuevas generaciones, bueno, como vienen las jóvenes más empoderadas, pero también con otros estímulos, ¿no? Mucho internet, mucho uso de pantalla y poco control, ¿no? Sobre todo en una etapa preadolescente, adolescente, que están con el celular, que tienen acceso a prácticamente todo, incluso la pornografía. ¿Cómo afecta eso también? Yo creo que la pornografía ha desvirtuado un poco las relaciones sexuales, tanto para hombres como para mujeres, ¿ya? Para los hombres principalmente porque esperan estas mujeres estupendas, 90, 60, 90, y ven además que los hombres en estas películas o en estos videos responden de otra forma. Entonces también ha desvirtuado un poco lo que es una salud sexual sana. Vemos también que desde chiquititos los bombardean con mucha información de este tipo, entonces tienden a tener una imagen a veces de lo que es el sexo que es totalmente desvirtuado, o sea, una con expectativa hombres distinta. Y expectativas distintas, o sea, cambia un poco la mentalidad o lo que es un sexo sano. ¿Y eso cómo va repercutiendo justamente en las expectativas, en que, claro, salen todo o en pornografía, o en series, o en cosas en internet, o en los amigos también que van comentando cosas que no siempre son ciertas? ¿Cómo va afectando también en la conexión entre lo que espero, la expectativa, lo mental con lo físico también? A ver, yo te puedo decir, yo trabajo con mujeres, con adolescentes, entonces les altera porque muchas ven estas películas donde las mujeres son multiorgásmicas, entonces ellas esperan eso y cuando no lo consiguen se van frustrando. Y al estar frustradas, la próxima relación tienen todas estas expectativas que ahora sí me tiene que pasar, ahora sí tengo que tener orgasmo, y no lo consiguen, entonces se van frustrando y va creando un problema sexual importante que si no lo consultan, si no se trata, puede provocarle problemas futuros. Sí, impresionante. Doctora, ya vamos terminando, pero quería recalcar el tema de los riesgos, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, o sea, desde mayor empoderamiento, mayor acceso a internet, hasta fake news, o ya no sé cómo llamarlas, pero esos mitos también que van surgiendo ahí, hasta el tema de las enfermedades. ¿Cuál diría usted que son los principales riesgos para jóvenes a esta edad que están iniciando, están pensando ya iniciaron su vida sexual? Yo creo que uno es el embarazo, que es importante, que hay que prevenirlo. Segundo, todas las infecciones de transmisión sexual, pero un punto súper importante es, y esto es un mensaje para todas las niñas, adolescentes que nos puedan estar escuchando, es ojalá cuando inicien su vida sexual que sea por decisión de ellas, no que sea presionadas, que sea una decisión de ellas, que se empoderen. Hoy día, con todo lo que el país ha avanzado, las mujeres hemos cambiado, yo creo que es súper importante que sea una decisión propia, porque eso después trae arrepentimientos. Yo creo que esos son como los 3 mensajes. Evitar embarazo, evitar infecciones de transmisión sexual y iniciar una vida sexual por decisión propia, cuando yo lo quiero, cuando yo siento que estoy lista. Hay mujeres que pueden estar listas a los 16, a los 17, hay otras que pueden estar a los 20 o a los 25, pero eso tratar de respetarlo y que sea una decisión de cada mujer. Y eventualmente, claro, si no es así, tienen malas experiencias que me imagino que repercuten también en su vida sexual más adelante. No, todo eso repercute y por eso también vemos pacientes mayores con temas sexuales y alteraciones de su sexualidad. Sí, tremendo tema entonces, doctora. Le queremos agradecer mucho la explicación tan en lenguaje no como debe ser, ¿no? con todo el lenguaje que corresponde también, hablar importante eso, hablar desde chiquititos, pero con los conceptos para que no se vaya a desvirtuar y que se acostumbren, ¿no? Que se normalice también las diferencias y para que puedan tener una vida sexual también plena, con lo que deriva también en la salud mental y en otros factores que hemos estado conversando, doctora. La doctora Carolina Conejero es ginecóloga infanto-juvenil de la Clínica Alemana. Muchas gracias, doctora, por haber estado. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar siempre atentos a las distintas plataformas de BioBio, la radio, acá en BioBio TV, también en nuestro sitio web y tantas otros más. Muchas gracias. Hasta pronto.